Bienvenidos a la clase de hoy. Título quinto, Constitución Española, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Recuerda que si quieres asistir a mi preparación online donde vemos las leyes de forma literal, pero ayudándonos de esquemas, escríbeme a info@legislapro.com. También puedes seguirme en Instagram en Esquemas Oposiciones Justicia. Recuerda asegurarte de que el contenido de este vídeo contiene la legislación vigente para la convocatoria de la oposición que te estés preparando. Comenzamos con el estudio del título quinto, donde se ven las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, por lo tanto las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Artículo 108. El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Ojo que pone Congreso, no pone Congreso y Senado o Cortes Generales. ¿Qué es esto de la responsabilidad solidaria? Quiere decir que todos los miembros del Gobierno son responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de las consecuencias de sus incumplimientos. Sin embargo, esto no quiere decir que los miembros del Gobierno no tengan luego una responsabilidad directa por su gestión. De hecho, el artículo 98.2 de la Constitución, al referirse a los miembros del Gobierno, habla de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Artículo 109. Las cámaras y las comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus departamentos y también de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. Recordad que las comisiones son esos órganos de trabajo que se encargan de estudiar, debatir y preparar las propuestas de ley, así como otros asuntos de interés legislativo. Son grupos de diputados y senadores que se especializan en temas concretos como por ejemplo educación, sanidad, justicia y economía y otras materias. Bueno, pues pasamos al artículo 110 que dice que las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. En el anterior artículo hablaba de información y ayuda y aquí habla de reclamar la presencia de los miembros del Gobierno en las cámaras y las comisiones. Y luego, por su parte, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas. Y también podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Esta facultad de hacerse oír consiste en que el Gobierno pueda acudir a las Cortes, que al final es el foro político del país, y pueda, por ejemplo, acudir a justificar alguna decisión que quiera tomar, informar de cambios que quiera introducir, dar algún tipo de explicación. Artículo 111. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Este concepto de moción, importante no confundirlo con moción de censura, estas mociones son acuerdos sin carácter normativo en base a los cuales las cámaras manifiestan su posición ante cómo debería actuar el Gobierno en una determinada cuestión. Así que no tienen contenido normativo y son más bien una aspiración de las cámaras a cómo les gustaría que actuase el Gobierno ante determinadas cuestiones. Artículo 112, muy importante porque aquí se regula la cuestión de confianza. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza, que se puede plantear sobre su programa o sobre una declaración de política general. Importante destacar aquí que la potestad para plantear la cuestión de confianza se reconoce al presidente del Gobierno y no al Gobierno como órgano colegiado. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Muy importante estos datos porque caen mucho en los test. Mayoría simple de los diputados, no mayoría absoluta, no pone Cortes, pone exclusivamente diputados. De todas maneras, tan solo en 2 ocasiones se ha hecho uso de este instrumento de la cuestión de confianza en lo que es la historia de la vigencia de la Constitución. Artículo 113. Aquí se regula la moción de censura. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura.
La moción de censura hay que adoptarla por mayoría absoluta de la Cámara, así que se necesita el voto a favor de la mayoría absoluta de los diputados. Para proponer la moción de censura se necesita al menos la 10ª parte de los diputados, así que tiene que ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados y luego para que salir adelante tiene que obtener el voto de la mayoría absoluta. Habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno, o sea que cuando se propone la moción de censura para echar al gobierno hay que proponer un candidato alternativo. No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. En los 2 primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, los que lo propusieron, no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Recordad que el periodo de sesiones va de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Pasemos al artículo 114, que nos habla de las consecuencias de negar la confianza al gobierno y que ocurre también cuando se adopta la moción de censura. Si el Congreso niega su confianza al gobierno, éste presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación del presidente del gobierno según los trámites que vienen en el artículo 99 de la Constitución. Y en el caso de la moción de censura, si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey. El candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. Y luego ya el rey le nombra presidente del gobierno. Así que las consecuencias de la adopción de una moción de censura y de la negación de la cuestión de confianza son las mismas, el cese del gobierno. Pero en el caso de la moción de censura se propone un candidato que se entiende investido por la Cámara y se nombra por el rey. En el caso de la negación de la cuestión de confianza nos manda al artículo 99 para proceder a esos trámites de designación del presidente de gobierno. Artículo 115. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales en su conjunto, que será decretada por el rey. Cuidado con quién lo propone y quién lo decreta. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá a nueva disolución hasta que transcurra un año desde la anterior. Aquí no habla de periodo de sesiones, aquí habla de un año. Salvo que estemos en el caso previsto en el artículo 99.5, que no se consigue investir después de diversos intentos al presidente del gobierno, que entonces habrá que disolver las Cortes e ir a elecciones. ¿Cuáles son las claves de este tema? ¿En qué tenéis que insistir a la hora de estudiar y repasar el título quinto? En tener muy claro la responsabilidad solidaria del gobierno, pero sin olvidarnos de lo que venía en el artículo 98 sobre la gestión directa y sobre la responsabilidad en esa gestión directa de cada uno de los miembros. Muy importante tener clara cuál es esa interactuación entre el gobierno y las Cortes, todo lo que hemos visto sobre la ayuda, la información, la presencia, pueden requerir la presencia del gobierno, pero también el gobierno tiene la facultad de hacerse oír. Tener muy clara la diferencia entre moción y moción de censura, mucho cuidado en los test, a leer rápido el concepto ese de moción, ese acuerdo no normativo y la moción de censura, que es ese instrumento que se utiliza para echar al gobierno. Las mayorías necesarias para otorgar la cuestión de confianza y las mayorías necesarias para proponer y aprobar. Cuidado con los verbos, que se necesita para proponer la moción de censura y que se necesita para aprobar. Y cuidado con esa mayoría simple de la cuestión de confianza y la mayoría absoluta en la moción de censura. Y luego, muy importante también las consecuencias de no otorgar la confianza y de que se apruebe una moción de censura. Os propongo una pregunta de test. Decidme en los comentarios qué respuesta pondríais. ¿Qué mayoría se necesita para aprobar una moción de censura? A.
la décima parte de los diputados, B, mayoría simple, C, mayoría absoluta, D, mayoría de 2/3. Espero vuestras respuestas y nos vemos en la próxima clase.